hermanos, vaya a Isaías capítulo 6 y vamos a leer los 4 primeros versículos. Isaías capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Lleva por título Visión y llamamiento de Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Amado Padre, Señor, pedimos tu bendición y dirección. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado, que tu pueblo sea edificado y que las almas sean ganadas. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un lugar santo y un lugar que no lo es? Una persona santa de una persona que no lo es, o de una cosa. ¿Qué lo convierte a ese lugar, a esa persona o a esa cosa santo? El toque de Dios. El toque de Dios convierte ese lugar o esa persona o ese objeto en una cosa santa. La casa de Dios es un lugar santo porque el Señor habita. Su pueblo es llamado un pueblo santo y apartado, porque eso es lo que significa la palabra santo. Una persona apartada y separada para Él. Ahora, Dios separó a su pueblo solamente para que le diera gracias nada más. Señor, gracias por haberme separado o apartado, o en otros términos, por haberme salvado. Para eso nada más, para que le dé gracias y se sienta a esperar que el Señor venga por segunda vez o llame a casa. Para eso nada más el Señor lo salvó, para eso el Señor nada más lo santificó, para eso el Señor lo apartó y lo separó para Él. Las Escrituras dicen al principio, dice que el Señor nos separó, nos apartó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para darle gracias nada más, para anunciar, para proclamar las virtudes de aquel que lo sacó de dichas tinieblas a esa luz admirable, para anunciar, para proclamar a aquel que le dio la vida eterna, para que usted anuncie, para que anunciemos aquel Salvador, aquel Redentor, que nos separó, que nos santificó, no solamente para agradecer, no solamente para tener buenos deseos, sino para obedecer y para obedecer correctamente, con la actitud correcta, de la forma correcta, un corazón que haga por amor a Dios, en santa y piadosa devoción al Señor. Para eso el Señor nos rescató, para eso el Señor nos santificó, para eso el Señor nos apartó. Quiero empezar una pequeña serie que lleva por título La Santidad de Dios y cómo esa santidad se ve reflejado en su pueblo. Y en estos primeros versículos vemos esa parte de la gloria de su santidad de nuestro Dios en la experiencia y en el llamamiento de Isaías. Isaías tiene esta visión y esta visión es una visión gloriosa. ¿Me escuchó?
Es una visión gloriosa que Dios le permite a Isaías. Y en eso quiero detenerme y quiero, Dios mediante, poder llevarlo usted a ese momento, a esa experiencia de Isaías, y usted pueda vislumbrar en su mente y en su corazón esa visión gloriosa que transformó radicalmente la vida de Isaías, hermano. Llevarlo a ese momento. Que Dios sea en su Espíritu Santo que lo quiera usted a ese momento y a esa visión gloriosa. De eso trata este mensaje. De esa visión gloriosa, hermanos. A través de la experiencia y el llamamiento de Isaías. Un poquito más de contexto en cuanto a esto. Miren lo que dice el verso 1. En el año en que murió el rey Usías. ¿Quién era el rey Usías? Este fue un buen rey que comenzó a gobernar de los 16 años y gobernó 52 años. Alguien dijo que trajo mucha prosperidad igual que el rey David. Fue un rey, pero aún este buen rey al final de su vida él quiso tomar el rol de un sacerdote, y por tomar ese rol que no le competía a él como rey, se llenó de lepra y murió con lepra, exiliado, este buen rey. Y recuerden que en esos tiempos, estamos hablando del siglo 8, 7 antes de Cristo, la lepra era la peor enfermedad que alguien le podía dar. Los leprosos estaban fuera de los pueblos, fuera de la ciudad. Los leprosos eran personas que no podían ni siquiera mirarla, no podías tener contacto con ellos. Y este rey murió de lepra. 52 años reinó. Y murió. Ahora, ¿cuál era la situación de Isaías antes de esta visión y de este llamamiento? No se sabe nada de Isaías hasta ese momento. Más que lo que nos deja registrado él mismo, inspirado por el Señor. Ahí está, muere el rey Usías y Isaías tiene esta visión de este llamamiento. ¿Y cuál es esta visión, hermanos? En esta visión gloriosa hay 5 características. La primera de ellas, dice el verso 1, en la parte que dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono. Primera característica, el Señor estaba sentado sobre un trono. ¿Y quiénes se sientan en los tronos? Reyes. Y el Señor es el Rey de gloria, el Rey del universo, el Rey de reyes. Isaías estaba viendo al Rey de gloria sentado en su trono, en señal de que Él es el gobernador, Él es el soberano. Ahora, ese trono, hermanos, es un trono de gloria, ante el cual todos debemos acudir a orar. Es un trono de gloria. También es un trono de gobierno. Él gobierna, al cual nosotros debemos someternos a su gobierno. El corazón del hombre no fue creado para gobernar, sino para ser guiado. Y este trono también es un trono de gracia, al cual nosotros debemos acudir en plena confianza al Señor. Porque la Escritura dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según tu semejanza, mi semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, dice, acercados confiadamente hacia el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y ayuda oportuna
trono de gloria, es un trono de gracia. Ese es el trono de Dios, por mencionar solamente algunos. Por lo tanto, Dios no es ajeno a nuestro dolor, Dios no es ajeno a nuestra incapacidad, y Dios no es ajeno a nuestro pecado. Ahí está Isaías, vio, dice al Señor sentado en un trono. Ese trono de gloria, es un trono de gobierno, es un trono de gracia. Ahí está sentado el Señor. ¿Y qué más dice que el trono? Dice este trono, y este trono, ¿cuál era su característica? Que era alto y sublime. Dios está por encima de todo y de todos. Dios está por encima de su propia creación. Hermanos, si nosotros desapareciéramos de la faz de la tierra, Dios sigue siendo Dios. Por eso estas preguntas que se suelen hacer, tratando de cuestionar la existencia de Dios, si Dios creó a todos, ¿quién creó a Dios? No, nadie creó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de su creación. Porque Dios es la primera causa no causada. Es la primera causa no creada. Dios es autoexistente y autosostenible. Él ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso Dios puede desaparecer todo lo que nosotros conocemos y Dios sigue siendo Dios. En divinidad, en gloria y majestad. Por eso ese trono era alto y sublime, hermanos. Ese es el Dios de las Escrituras. Un Dios que está sentado en su trono, que gobierna de su trono, y ese trono está alto y sublime. Por eso nosotros somos menos que una partícula de polvo delante de la gloria de Dios. ¿Y cuánto temor le produce eso? Un temor reverente. Dios mediante, vamos a ver cómo está. Hermanos, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es la trascendencia que usted, al observar la gloria de Dios, al entender que ese Dios de las Escrituras es un Dios que está sentado en su trono, que gobierna, y que ese trono es alto y es sublime, por encima de todo y de todos? Y saber que nosotros simplemente, si dejamos de existir, Él sigue siendo Dios. Y la tercera característica, hermanos, dice, y sus faldas llenaban todo el templo, su gloria activa, que en un término hebreo es su chequina, su gloria activa, la presencia de Dios activa, dice que llenaba todo. En este caso, llenaba el templo, sus faldas, su manto real, llenaban todo, dice, su gloria, su presencia activa, llenaba todo el lugar, todo el templo. Tercera característica. Cuarta característica, ¿qué más dice acá? Dos, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 movían sus rostros, con 2 movían sus pies y con 2 volaban. Verso que lo vamos a ver en la siguiente parte, pero el verso 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero primero, ¿qué hacían los serafines? Cantaban, decía que los serafines decían, daban voces, proclamaban, Santo, Santo, Santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Santo, Santo, Santo. El Señor es 3 veces santo y este atributo del Señor es el único atributo que se repite 3 veces en las Escrituras. Usted no va a encontrar en las Escrituras donde diga que Dios es amor, amor, amor. Dios es justo, justo, justo. Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No. En su santidad se dice que Él es 3 veces santo. Y los serafines cantaban, Santo, Santo, Santo,
Señor, siempre el lado mío, lo estirará. ¿Y qué era un serafín? La palabra serafín viene del verbo hebreo sarak, que significa algo que arde o que quema. Ese es un serafín. Un ser que arde de amor por Dios. Y estos seres que ardían de amor por Dios, ¿qué hacían? ¿Qué proclamaban? Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y lo hacían de una manera desordenada o lo hacían de una manera antifonal. Dice, el uno al otro proclamaba santo, santo, santo. Pero ¿cómo reacciona el hombre ante esta visión, ante este conocimiento del Señor? Miren estas 5 características. Isaías vio al Señor sentado en un trono que gobierna, sentado, y este trono era alto y sublime, está sobre encima, él trasciende su propia creación. Dice que sus faldas llenaban todo el templo, hablando de su gloria, su presencia activa. 4, dice que los serafines cantaban santo, santo, santo. Y 5 dice que toda la tierra está llena de su gloria. Ustedes se han puesto a observar un atardecer. Ve ese contraste entre el claro y el oscuro y el sol que se va perdiendo. Ve esa maravilla de atardecer. Esa es una muestra de la gloria de su Creador. Quizás un paisaje hermoso. Esas colinas, como se ve en Inglaterra, hermosas paisajes. Eso es una gloria, es una muestra de la gloria de su Creador. ¿O usted mismo se ha puesto a examinarse cómo está diseñado? Eso es una muestra de la grandeza de su Creador, de la gloria de su Creador. Por eso dice Isaías que toda la tierra estaba llena de su gloria. ¿Y cómo reacciona el hombre ante esto, hermanos? ¿Cómo reacciona el hombre cuando tú le haces recordar y le enseñas que Dios, el Dios de las Escrituras, es un Dios glorioso? Un Dios que gobierna y que está por encima de todo y de todos. ¿Cómo reacciona el hombre? ¿Cómo reaccionan las cosas materiales o los seres inanimados? ¿Y cómo reaccionaban los serafines? En este caso en particular, ¿cómo reaccionaron los serafines ante esta visión gloriosa, ante esta visión que le permitió Dios a Isaías? Vamos a ver cómo reaccionaron en primer lugar los serafines. Y ahí está el verso 2, dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 2 alas, los 2 cubrían sus rostros, con los otros 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 alas volaban. ¿Por qué un serafín? Un ser poderoso que ardía de amor hacia Dios. Miren, estos seres que arden de amor hacia Dios, ¿por qué se cubrían sus rostros con sus alas? En señal de reverencia y adoración al Señor. O sea, la gloria de Dios es tan amplio, es tan fuerte, que aún estos seres tienen que cubrirse sus rostros. Y dice que con los otros 2 se cubrían sus pies en señal de humildad y modestia. Y con las otras 2 alas dicen que volaban.
¿En qué aspecto? En que ellos estaban dispuestos a esperar y a recibir la orden de su Señor. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, a que estemos siempre dispuestos y atentos para trabajar con gozo y sin demora en la obra de Dios. Miren los serafines, volando, dispuestos y atentos a las órdenes de su Señor. Nosotros debemos aprender a eso, que debemos siempre estar dispuestos a trabajar en la obra de Dios, a recibir sus órdenes con gozo y prontamente. Cualquier actividad, cualquier evento. Amén, Señor. Amén. ¿Y qué con la presencia física? En el verso 4 dice: y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo. Los oficiales, esta parte inanimada, no quedó indiferente ante la presencia gloriosa del Señor. Dice que se estremecían los oficiales, o las bisagras de las puertas se estremecían. Imagínense ante la presencia gloriosa de Dios. Ahora, el hombre se estremece. Aún el pueblo cristiano se conmueve con recordarles que el Dios, su Dios, es un Dios glorioso. O anda cansado, desanimado. Si esa es la condición del pueblo de Dios, que anda desanimado, y que cuando tú le hablas sobre la grandeza y la gloria de su Dios, si esa es la condición del pueblo de Dios, que anda arrastrando los pies, imagínense la condición del que no es pueblo de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío? Si usted, como hijo de Dios, como un santo de Dios, como un apartado de Dios, a la justa se va a salvar. Si usted no reacciona, o sea, los quiciales de las puertas, las bisagras de las puertas se estremecieron ante la visión gloriosa de Dios, y usted ni una mosca. Nada le produce, nada lo motiva, nada lo anima, nada lo despierta. Y así piensa que realmente conoce a ese Dios santo. Así piensa que tiene usted un temor nacido del amor hacia Dios, es un temor reverente hacia Dios, como estos serafines que ardían de amor por Dios. De una persona que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, puedes esperar eso, pero ¿qué de uno que dice tener al Señor en su corazón? Que dice amar a Dios, yo amo a Dios. Mi corazón arde por Dios. Pero cuando te habla de esa presencia gloriosa que tuvo Isaías, y te recuerdan que ese mismo Dios de Isaías es el Dios que está presente ahora en este lugar, donde las cosas inanimadas, dice, se estremecían ante eso, pero tú no te causa nada. Y por último, ¿cuál fue la reacción? ¿O cuál es la reacción del hombre? Y en este caso en particular de Isaías. ¿Cómo reaccionó Isaías? Los versículos del 5 al 8 nos hablan de ello. Solamente lo voy a mencionar, por la tarde vamos a ver cómo cuando uno realmente tiene esta experiencia de la santidad de Dios, de su presencia, produce en sus santos un temor reverente genuino. No un temor al castigo, no un temor a lo que me pueda pasar, sino un temor reverente que nace de ese amor hacia sus santos.
distinto a lo que muchos entienden. Miren lo que dice el versículo 5, la reacción de Isaías. Entonces dije, miren cómo reacciona Isaías, hermanos. Ya vimos a los serafines, ya vimos a los quiciales, a las cosas inanimadas. Ahora vamos a ver a otro. Dice Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Isaías quedó profundamente conmovido. Dijo, ay de mí, Señor, que soy muerto. Que soy muerto. Recuerden que nadie podía ver a Dios y vivir. Moisés dijo, Señor, quiero verte. No lo ves. Y Moisés insistió, y el Señor le permitió ver su espalda nada más. A través de una peña hizo un orificio, y a través de eso vio Isaías al Señor, pero vio sus espaldas. Y aún le dijo el Señor, cuando tú me veas pasar, yo pondré mi mano para no dañarte. Santo. Por eso los serafines se cubrían su rostro. ¿Pueden entender un poquito lo que significa la santidad y la gloria de Dios? Isaías quedó profundamente conmovido, pero también él vio la profundidad de su pecado. Él se vio a la luz de la palabra de Dios y vio lo negro de su corazón, hermano. Y él dijo, ¿por qué soy muerto? Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando entre un pueblo también de labios inmundos. Mis ojos han visto al Señor, mis ojos han visto al Santo de Israel. Soy muerto ahora. Pero ahí el Señor manda a su serafín, coge un carbón, purifica sus labios. Él es perdonado, Él es liberado y Él es comisionado. Que lo vamos a ver en la tarde más detalle. Pero miren la respuesta de Isaías, es una respuesta muy dispuesta. Después que Isaías tiene esta visión gloriosa de Dios, después que Él es purificado, perdonado y liberado, Él es comisionado. Pero miren el Señor que dice. Isaías dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías levanta la mano y dice, Señor, yo, iré. Pregunta, ¿estás dispuesto a entregarte en santa devoción y obediencia al llamado de Dios? Y por Tomás Manso en su tratado de teología, las aflicciones aumentan la gloria de los santos. Un diamante, mientras más sufrido es, más brilla. La cruz, mientras más pesada es, más peso de gloria. Las aflicciones aumentan la gloria de los santos. John Bunyan dijo, en los peores momentos o las mayores aflicciones es cuando más experimentas las muestras de amor de Dios. Repito, las aflicciones aumentan la gloria de los santos. George Whitfield dijo, Señor, ayúdame a comenzar. Comience de nuevo, hermanos. Comience desde su comienzo.
Comience de su comienzo. Señor, ayúdame a comenzar. Y el Señor Jesucristo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan 4:34. Mi comida, mi vida, todo mi ser, es que haga la voluntad del que me envió y acabe la obra que me envió. Tiene un llamado particular, tiene una tarea especial que Dios le ha dado. Debería ser su anhelo primario. Padre, mi pan, mi comida, mi vida es que haga tu voluntad y que termine esa obra, esa tarea específica que tú me has dado. Termino con lo siguiente, hermanos, en cuanto a la santidad, pero en este caso en particular a la santidad en el día del Señor. Y espero que esto lo lleve en su corazón y también lo comparta con otras personas. El día del Señor es el día domingo y ese día es un día santo, que es un día apartado para el Señor. Veamos la santidad de ese día a través de esta ilustración que se llama el asno reincidente. ¿Sí? Un empresario tenía un empleado que era cristiano. Y este empresario, como todo empresario, por lo general, quería convencer a su empleado, a su trabajador, que trabajara los días domingos. Y miren, ¿qué hizo este empresario? Citó las Escrituras. Dijo: ¿o es que acaso el Señor no dijo que si tu asno cae en un pozo en el día de reposo, no es lógico, ilícito sacarlo? A lo que el cristiano respondió: sí, Señor, es correcto. Pero si yo tuviera un asno que tuviera la costumbre de caerse cada domingo, haría dos cosas: o vendería el animal o taparía el pozo. El día domingo es el día del Señor. Te lo recuerdo todas las veces, te lo recordaré desde Él, no tuyo, desde Él. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos a través del profeta Isaías en esta experiencia, en este llamamiento que hiciste, que tú eres un Dios que está sentado en el trono y este trono es alto y sublime, y que tu gloria, Señor, que tu gloria está llena toda la tierra, y que estos seres angelicales, serafines que hablan de amor por ti, proclaman tu santidad. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Padre, y nosotros, como tu pueblo, como un pueblo santo de Dios, ayúdanos a honrar con nuestras vidas en su totalidad. Y sácanos, Señor, de nuestro propio error. Haznos ver la oscuridad que mora en nosotros. Renueva, Señor, nuestros pensamientos conforme a tus pensamientos. Que las intenciones de nuestro corazón sean alineadas, Señor, con tus buenos propósitos. Oh Padre Santo, ayúdanos a comenzar
el nombre de Jesús.